Como tenemos las operaciones de adición y multiplicación y se realizan en los componentes de los vectores, entonces podemos intuir ciertas propiedades de los números reales que también se aplican en los vectores. Por ejemplo, establecer la ley conmutativa de adición de los vectores, que significa que si yo sumo el vector x más el vector y, es lo mismo que sumar el vector y más el vector x. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se puede hacer? Muy sencillo. Como sabemos, por propiedad de los números reales, significa que vamos a sumar cada componente, es decir, xy más y. Y sabemos que y más xy da exactamente el mismo resultado por los teoremas que se ven en cálculo diferencial. Entonces, obviamente, la ley conmutativa se debe de cumplir. La propiedad distributiva también se puede cumplir, que significa multiplicar un escalar por un vector que va a ser igual a r por el vector x más r por el vector y. En este caso, ¿cómo se hace la demostración? Vamos a suponer dos vectores, un vector x, cuyos componentes son x1 hasta xn, y un vector y, cuyas componentes son de y1 hasta yn. Entonces, al realizar esta operación de r por x más y, que tendríamos x más y sabemos que es la suma de cada una de las componentes x1 más y1, x2 más y2, y así sucesivamente hasta xn y yn. Aquí lo tenemos. Está multiplicando a r. Y bien, ¿qué significa esto de r? Multiplicar r por cada uno de los elementos. R por x1 más y1, y así sucesivamente hasta r por xn más yn. Y esto ya son números reales. Ya podemos aplicar los axiomas, que sería r1 por x1, más r2 por y2, y1, perdón. Y así sucesivamente hasta r por xn más r por yn, que es justamente lo que tenemos aquí. Posteriormente, lo que podemos hacer es expresarlo como suma de vectores, es decir, todas las componentes de r por x en un lado y todas las componentes de r por y en otro lado. Y de aquí volver a regresar, que va a ser r por el vector x y r por el vector y. Y con esto se completa lo que es la prueba. Y posteriormente así se pueden comprobar, demostrar cada una de estos axiomas. Y bien, aquí tenemos las propiedades algebraicas fundamentales de los vectores. Vamos a llamar A1, así se denotan los primeros axiomas, correspondientes a la adición. Entonces, si nosotros tenemos un vector x y un vector y en un espacio vectorial, significa que la suma de ambos vectores también va a pertenecer al mismo espacio vectorial. Es decir, si yo tengo un vector con 3 componentes y le sumo un vector con 3 componentes, el resultado va a ser un vector con 3 componentes. Siguiente. Axioma A2. Esta es la propiedad conmutativa. Que si yo tengo un par de vectores x, y en el espacio vectorial, es lo mismo sumar el vector x más el vector y, como es lo mismo sumar el vector y más el vector x. Significa que en adición el orden de los factores no altera el producto. Siguiente axioma. Esta es la propiedad asociativa. Si yo tengo 3 vectores en dicho espacio vectorial, para sumarlos, puedo sumar primero x más y después le sumo z, o también puedo hacer lo siguiente. Primero sumo y más z y después le sumo el vector x. Axioma A4. Este sería un neutro. Hay un vector en el espacio vectorial que va a ser denotado por 0, vector 0. Es decir, todas las componentes de ese vector van a ser puro 0. Y si yo sumo un vector más el vector 0, obtengo el mismo vector. Este sería el axioma
A4, el neutro aditivo. Y también tenemos el axioma A5, que para todo vector X va a existir un vector denotado como menos X. Bueno, así se puede decir, aunque no se llama así. Se dice el inverso aditivo de X. Entonces, voy a tener un vector X y va a existir un inverso aditivo del vector X, de tal forma que si yo sumo esos dos vectores, el resultado va a ser el vector 0. Además, si yo tengo el inverso aditivo de X, significa que es el vector X multiplicado por menos 1. Y bien, aquí vamos a tener otros axiomas correspondientes a la multiplicación de un número real llamado escalar por un vector. Significa que si yo tengo un vector en el espacio vectorial X y un valor R que pertenece a los números reales, significa que si yo multiplico R por el vector X, va a pertenecer a un espacio vectorial, es decir, no va a aumentar más sus componentes. Tengo un vector de 3 componentes, tengo un número, por ejemplo, 5, al multiplicado por el vector se va a mantener la misma cantidad de componentes. Axioma S2, que dice lo siguiente: si yo tengo un vector X, entonces si yo multiplico 1 por el vector X, obtengo el mismo vector. Este sería el neutro multiplicativo. Tenemos el axioma S3, que si nosotros tenemos dos escalares que son números reales y un vector, entonces lo que yo puedo hacer es multiplicar el vector por S y después por R, o puedo multiplicar primero R y S y después me lo multiplico por el vector X. Esta es el axioma de la asociatividad. Tenemos también lo que es el axioma S4, que es la propiedad distributiva, que si yo tengo la suma de dos números escalares multiplicados por el vector X, es lo mismo que multiplicar R por el vector X y sumarle S por el vector X. Esta es la propiedad distributiva. Y el axioma S5, que para cualquier valor S, bueno, en este caso R, sería R, que pertenece a los números reales, entonces si yo tengo un número real y multiplico por una suma de vectores, es lo mismo que tener R por el vector X más R por el vector Y. Estas son nuestros 10 axiomas, nuestras 10 propiedades fundamentales para las operaciones de vectores. Y también la sustracción se puede definir como adición de vectores. En este caso, ¿cómo defino la sustracción? Como la suma de un inverso aditivo. Es decir, que si yo tengo X más el inverso aditivo de Y, es realizar una resta entre cada uno de los componentes X1 menos Y1, X2 menos Y2 y así sucesivamente hasta Xn menos Yn. Y bien, vamos a resolver unas operaciones con vectores. Vamos a tener el vector X, 3, 4 y 1 y el vector Y, 1, 2 y 0. ¿Qué voy a determinar? Voy a determinar X más 2Y. Bien, ¿cómo se va a realizar esto? De una manera muy simple. Vamos a realizar las operaciones con dichos vectores. Vector X, ¿cuál es? 3, 4 y 1. Aquí está. Más 2. El vector Y, que es 1, 2 y 0. Bien. En este caso, lo primero que debemos hacer es la operación de un escalar por un vector, que sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 0, 0. Y bien, ya que resolvimos lo que es el escalar por un vector, ya puedo aplicar lo que es la adición, sumar estos dos vectores, que se realiza componente con componente. 3 más 2, 5, 4 más 4, 8 y 1 más 0, 1. Así es como se puede realizar unas operaciones entre vectores.
Vamos a resolver algunos ejemplos de demostraciones utilizando lo que son las propiedades de los vectores. Tenemos la siguiente demostración. Demuestre que si el vector A más el vector B es igual al vector A más el vector C, significa que el vector B es igual al vector C. ¿Cómo podemos demostrar esto? Bien, vamos a comenzar definiendo que el vector B es igual al vector B más el vector 0. Recordando que el vector 0, si lo uno con el vector B, sigue siendo el mismo vector. Esto me lo da el axioma A4. Posteriormente, ese vector 0 yo lo puedo convertir a una suma de un vector más su inverso aditivo. Por ejemplo, A más el inverso aditivo de A da el vector 0. Este sería el axioma A5. Bien, ahora ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar la propiedad asociativa, es decir, juntar el vector B más el vector A. Y aquí lo tenemos, vector B más el vector A más el inverso aditivo del vector A. Y ahora, ¿qué puedo aplicar acá? Puedo aplicar el axioma A2, la conmutatividad. B más A es igual a A más B. Y aquí, en este caso, ya puedo sustituir. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que me dice el problema? ¿Qué es lo que me dice la hipótesis? Que A más B es igual a ¿qué? A A más C. Aquí lo tenemos. A más B es igual a A más C. Y ahora voy a tratar de regresar. Es decir, vuelvo a aplicar lo que es la conmutatividad. A más C es lo mismo que C más A. Ahora voy a tratar de eliminar esta A. Es decir, tengo que juntar el vector A con su inverso aditivo. Aquí lo tenemos. Fue la asociativa. Es lo mismo sumar el vector C más el vector A como sumar primero el vector A más su inverso aditivo y después sumar el vector B. Y bien, A más el inverso aditivo de A, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos da el vector 0, que sería el axioma A5. Y a partir de aquí, C más un vector 0 es el mismo vector, el neutro aditivo. Por lo tanto, aquí aplicamos el axioma A4 y con esto demostramos que A más B es igual a A más C siempre y cuando el vector B es el mismo que el vector C. Así es como nosotros podemos aplicar lo que son los diferentes axiomas para resolver algunas demostraciones. Y bien, vamos a hacer otro ejercicio de lo que son sumas, bueno, adición y multiplicación por un escalar en cuanto a vectores. Sean A el vector con componentes 3, menos 5 y 4, el vector B con componentes 2, 5 y 7, el vector C con componentes 0, 2 y 1, y el vector D 2, menos 6 y 7, voy a encontrar el vector A más 2 veces el vector B. Entonces lo realizamos. Colocamos el vector A. ¿Cuánto vale? 3 menos 5 y 4. Más 2 veces el vector B, que es 2, 5 y 7. Y tenemos que resolver esto. Nos damos cuenta, aquí tenemos una operación, un escalar por un vector. ¿Cómo se resuelve? Multiplicando ese escalar por cada elemento del vector. 2 por 2, 4, 2 por 5, 10 y 2 por 7, 14. Posteriormente me queda una suma de vectores. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza componente por componente. 3 más 4, menos 5 más 10 y 4 más 14. Primero con el primero, segundo con el segundo, tercero con el tercero. Y solamente nos queda resolver las operaciones que son con números reales. 3 más 4, 7, menos 5 más 10, menos, en este caso es 5, que hay un error, es 5.
Y 4 más 14 me da 18. Y aquí tenemos lo que son unos problemas que se le va a quedar de ejercicios. Encontrar a más b, a más d, 8 veces el vector a, 3 veces el vector a más b, y 3a más 4b menos 3c.